Bueno, vamos a seguir adelante en la palabra del Señor en esta mañana y vamos a entrar en este evangelio. Vamos a levantar de donde dejamos la vez pasada esta enseñanza en el capítulo 5. Y el domingo pasado, ¿verdad?, estuvimos viendo el efecto de la superstición que había en esos tiempos, en el tiempo del Señor, cómo la superstición había afectado al pueblo judío. En este capítulo 5 nos dimos cuenta, ¿verdad?, que aún hasta los enfermos iban al estanque de Betesda para recibir una sanidad, que vimos y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que fue una superstición que ellos tenían de que este ángel descendía y movía el agua, y entonces después el primero que se zambullía en ese estanque era sanado. Ese creía esto, que esas aguas eran aguas que hacían una terapia en los cuerpos que estaban inválidos y enfermos, y de repente el primero que llegara a zambullirse en ese estanque era sanado, y esa era la superstición de ese entonces. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que había mucha superstición, y encima de eso habían también las enseñanzas, ¿verdad?, que los fariseos estaban dando, que no estaban ellos ya tampoco basándose en la ley, sino también ellos estaban basándose en las tradiciones de los ancianos. Imagínense cómo estaban ellos. Ellos estaban en un estado espiritual muy triste cuando el Señor estuvo aquí con nosotros en esta tierra. Pero hoy estaremos viendo, hermanos, algo muy interesante, y hoy esta mañana estoy contento de poder decir que llegué a la conclusión de lo que vamos a ver en este capítulo. Este capítulo es un capítulo, el capítulo 5 no es un capítulo, ¿verdad?, que se trata de la sanidad tanto del Señor, sino que este capítulo lo que vamos a ver unos asombros, si lo podemos decir así, donde el Señor nos va a asombrar después de esta sanidad, cuando Él se revela a este pueblo de que Él es Dios. Vamos a estar el siguiente domingo entrando en eso, y estoy tan contento, ¿verdad? Y me gustaría ahorita compartir un poquito de ello, pero vamos a esperar hasta ese día. El asombro fue también en la superstición que hubo también entre ese pueblo. Cuando vemos este capítulo 5, usted fácilmente puede ver el asombro que hubo, y podemos ver el asombro en la superstición en el versículo 3. Vemos también el asombro de la sanidad en aquel día del día de reposo, y vemos el asombro también después de la igualdad del Hijo con el Padre. Entonces, por eso yo llego a resumir todo esto, a llegarlo a verlo todo como un asombro en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Les estaba hablando yo la vez pasada que en el capítulo 1 podemos ver la divinidad del Señor, su origen, que no hubo un inicio en su origen. Usted va al capítulo 1, usted va a ver la divinidad del Señor. El segundo capítulo de Juan, usted va a darse cuenta de ahí, donde va a ver usted al Hijo del Hombre, que fue invitado a las bodas de Caná. El capítulo 3 vamos a ver el maestro de maestros. En el capítulo 3, cuando él habla con Nicodemo, y hasta Nicodemo se queda asombrado, ¿verdad?, de lo que el Señor le demuestra. El asombro no fue tanto que fue espiritual, sino el asombro que me veo yo aquí es que este maestro no pudo entender esto cuando está visto en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel podemos darnos cuenta nosotros que esto ya había sido profetizado, que el Señor nos iba a dar un nuevo corazón. Iba a cambiar el corazón de piedra a un corazón vivo. El corazón del pecador sin Cristo está muerto, hermanos. Está como la piedra. El capítulo 4, ¿verdad?, del Evangelio de San Juan, nos damos cuenta que aquí es donde el Señor nos demuestra el amor a las almas, porque nos damos cuenta que yendo hacia Galilea, pasa por Samaria, y ahí es donde Él tiene esta plática con la samaritana y después con su pueblo, y vemos el amor que el Señor tiene para con las almas. Así resumimos estos capítulos donde vemos el amor a las almas. Y el capítulo 5 es donde vemos el asombro más grande, el asombro de la superstición, el asombro de la sanidad que fue hecha en el día de reposo, el asombro de que Él es Dios. Ese es el más grande asombro en la historia humana.
de ver que un hombre se declara Dios. Esto es tremendo, ¿verdad? Cuando nos ponemos a pensarlo y ponemos a pensar de que un hombre estuvo caminando por este mundo declarándose Dios, hablando de que Él era igual que Dios, de que Él no tuvo principio ni fin, de que los dos son iguales, no puede ver uno más que el otro, sino que los dos son iguales. Podemos irnos a un extremo de creerlo, de que Él es Dios y honrarlo porque Él es Dios, o podemos irnos a otro extremo de que esto no está correcto y que esto es incierto y que esto no pudo ser. No podemos estar en otros dos lugares. Oí una vez un predicador decir, esto es algo como un hombre pensar, un ser humano pensar que él es una papa y que va caminando por las calles proclamando que él es una papa y dice, yo soy una papa, yo no soy un humano, yo soy una papa de comer. Entonces, a esos tres niveles podemos ir nosotros a ver esto que vamos a estar viendo el siguiente domingo, pero por ahora vamos a ver el asombro que de esta sanidad. Un milagro que fue por un desconocido hasta después. Esto es lo más importante porque ya después de esto, después de 20 minutos, yo sé que ustedes ya no van a oírme quizás, pero esto es lo más importante y esto es lo que yo les voy a dar hoy. Un milagro que fue por un desconocido hasta después. Muchos casos han habido donde enfermos en los hospitales son sanados. El enfermo no conoce a Jesús ni tampoco su familia, mas han surgido milagros. Se han visto muchos casos así, donde enfermos que están ya a punto de morir, les tiene misericordia, Dios les tiene misericordia y los sana, mas Dios y Jesús quedan desconocidos a estos que fueron estos milagros hechos. El que fue sanado queda satisfecho en ese momento y agradecido de su sanidad, que fue un misterio. A veces podemos ver esto en los hospitales, oímos de personas que están pasando por cáncer, están pasando por enfermedades muy serias. De repente oímos de que esa persona es sanada. Nadie sabe cómo esa persona es sanada. Nadie sabe cómo surgió esa enfermedad, cómo esa enfermedad fue sanada. Esa persona no es salva, no va a la iglesia, no ha sido bautizado, pero surge una sanidad en el cuerpo de esa persona y esa persona sigue. El que fue sanado sigue su camino y sigue ignorando de que fue Jesús. A Jesús no le da la gloria, ¿verdad? Y está sanado ya del cáncer, está sanado ya de ese problema que tuvo, ¿verdad? De su físico, y la gloria no la recibe Jesús. Jesús queda desconocido. El que fue sanado, muchas de las veces en estos casos vemos que olvida el agradecimiento por el resultado de la sanidad. ¿Y qué pasa aquí en estos casos? Regresa al pecado, regresa para atrás al pecado. El Señor ha sanado personas del hígado, ¿verdad?, que han abusado del alcohol. El Señor puede sanar esos casos. Pero vemos muchas de las veces que en esos casos, esas personas, como somos pecadores, regresan para atrás al vicio, ¿verdad? Y se olvidan de Jesús, se olvidan. Aquí en esta historia, en el capítulo 5, hermanos, vamos a ver esto. Vamos a ver a un hombre incapacitado por 38 años que fue sanado por uno que no conoció hasta después. Contento y agradecido llevó su lecho y fue reprendido por los fariseos en por qué cargaba su carga en el día de reposo. Mas como él no supo que fue Jesús, no les dijo hasta después. ¿Quién había sido? Y lo más sorprendente de esto fue que Jesús, hermanos, le había dicho a este hombre: para que no te venga cosa peor, no peques. Para que no te venga otra cosa peor, no peques más. Fíjese, eso fue lo que Jesús le dijo a este hombre después de que lo había sanado.
Y al momento, hermanos, al segundo, se olvidó de ese consejo y fue, hermanos, a entregarles el nombre del que lo había sanado a los que iban a después perseguir al Señor hasta que lo llevaron a la cruz. Vamos a ponernos en pie y vamos a ir al capítulo 5, si no están allí, y vamos a ir al versículo 5 y 6, y vamos a saltar después al 8, y después vamos a leer el 10 al 18, y vamos a poner mucha atención en lo que se ve aquí en las Escrituras, hermanos. Les pido que por favor nos pongamos en pie en reverencia a la palabra del Señor. El capítulo 5, versículos 5 al 6, y luego vamos a saltar al versículo 8, y luego vamos a ir al 10 al 18. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? El 8 dice: y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El versículo 10 al 18 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Entonces aquí vamos a estar viendo el hombre que fue sanado, el hombre que fue sanado. Contento este hombre fue al templo. Estaba contento porque duró mucho tiempo así, no sabemos qué clase de enfermedad este hombre tuvo, pero estuvo él creyendo en esta superstición que era muy familiar en ese tiempo. Y estuvo esperando él que sanara en ese momento, pero no podía él, hermanos. Cuando siempre esa agua era agitada, la respuesta de él fue que nadie lo podía llevar para que él recibiera esa sanidad. Pero cuando el Señor lo sanó, este hombre fue contento, fue al templo contento para darle gracias. Era la costumbre de ellos de ir al templo a darle gracias al Señor. Y ahí en el templo es donde el Señor lo vio a él y conoció a Jesús. Fijémonos bien cuando leemos esta escritura que el hombre no sabía quién era Jesús. Jesús entró allí a ese lugar, en ese patio, eran muchos patios, eran 4 o 5 patios que habían ahí en Bethesda, y ahí es donde estaban muchísimos enfermos esperando por esa superstición, la sanidad. Y nomás uno iba a recibir esa sanidad. Nos dimos cuenta la semana pasada, qué fecha podemos creer que fue. Y era una fiesta donde el Señor también quiso estar en Jerusalén para observar ese día con su pueblo. Podemos darnos cuenta que este enfermo estaba enfermo por mucho tiempo. Alguien lo ha de haber llevado ahí a ese lugar para que quizás le tocaba el día de su suerte y quizás él podía ser sanado. Sus familiares, quizás sus amistades, no sabemos. Pero este hombre no podía caminar, estaba inválido, estaba incapacitado y necesitaba la ayuda de sus familiares o de sus amistades. Y el Señor, cuando lo vio en el templo, se le acercó a él, a este hombre que no lo conocía, y habló con él. Entonces estas enseñanzas nos enseñan también en este caso, en este capítulo, porque claro, la enseñanza era
¿verdad? Por este pueblo, ¿verdad? Que por el pecado estas cosas habían resultado. Y el Señor también, en este caso, también nos demuestra que le dice, no peques más. Entonces esto ha de haber sido el resultado de un pecado que este hombre tuvo y este fue el castigo que Dios permitió. Pero cuando el Señor levantó ese castigo por medio de su Hijo, lo sanó. Pero nos damos cuenta que el consejo fue de que no pecara ya más. Después de que haya sido sanado, que ya no vaya a pecar más. Este caso fue aquí en este capítulo. No podemos juzgar todas las enfermedades así, pero en este caso así fue. Entonces el Señor le dijo a él, no peques más. Y lo primero que vemos nosotros es que después de que conoció el nombre del Señor, que era desconocido a este hombre fue a los fariseos. Quizás estaba bajo amenaza. Por la razón de que ellos eran muy estrictos y muy legalistas, ellos le dijeron, porque quebraste el sábado, quizás esto te va a perjudicar a ti poder llegar a las sinagogas. Porque ellos, hermanos, eran tan estrictos así a ese punto que a la gente que desobedecía la ley los castigaban. Era muy severa, había mucho legalismo en ese tiempo entre ellos. Y en esta forma quizás el hombre se desafó de esa acusación en darles el nombre de Jesús para que ya el enfoque no fuera sobre el que fue sanado, sino sobre el que lo sanó. Así se deshizo él de eso para que él pudiera, ¿verdad?, todavía seguir yendo al templo, todavía pudiera ir a las sinagogas sin que lo acusen a él que él era un transgresor. El transgresor era el que quebraba la ley. A eso se les llama los transgresores. Y aquí podemos ver esto, ¿verdad? Que él rápidamente, el Señor le dijo, no peques, y él lo primero que hace como pecador por su naturaleza. Por naturaleza esto no nos debe de caer extraño, que somos pecadores y puede esto surgir. Entonces esto surgió aún con él, viendo él este milagro, después de que Dios levantó ese castigo, si lo podemos decir así, por medio de su Hijo, que lo sanó. Nos damos nosotros cuenta aquí que a la vuelta peca, a la vueltecita empieza a pecar él. Y nos damos cuenta que al momento da el aviso de quién era, les dijo fue Jesús. Y ya después ellos pudieron ver quién era y aquí es donde empiezan las acusaciones. Esto es lo que pasó con el hombre que fue sanado. Esto fue lo que resultó con él. Luego después nos damos cuenta, ¿verdad?, en esta sanidad que Jesús también, en este caso, nos damos cuenta, hermanos, que él estuvo en el plan del Padre de asombrar este pueblo. Hay una parte en este capítulo que vamos a darnos cuenta que todo lo que Jesús hizo fue para que su pueblo se maravillara, para que su pueblo quedara maravillado de las maravillas que Dios hacía, que quedaran asombrados de las grandezas que Él hizo. Y quizás esa fue la razón que Jesús lo hizo en el día de reposo, ya que Él es Dios. Él no era transgresor. Dios no está sujeto a cumplir la ley. Dios no está sujeto, Él como es Dios, Él está fuera de la ley, Él hace lo que Él es Dios. Pero nosotros como humanos estamos sujetos a la ley de Dios. Estamos sujetos a esta gracia, estamos sujetos a la misericordia, pero Dios es más grande que esto y Dios no está sujeto a esto. Entonces aquí nos damos cuenta la igualdad del Hijo con Dios, por en caso de que no supiéramos esto. Aquí vemos la igualdad del Hijo con Dios. No podemos ponerlo en otra forma, amados, porque si lo ponemos un poco menos de Dios, es un transgresor entonces. Este caso lo vamos a ver como una transgresión de parte de Jesús. Entonces aquí tenemos que verlo como Él es Dios y Dios no quiebra ningún día, Él hace lo que Él quiere, Él es Dios. El día de reposo Él no necesita descansar. El domingo pasado yo les dejé un ejemplo, que todo está sostenido por Dios. Es una obra divina de Dios de sostener todo en la orden que está ahorita. Al momento que Dios al momento que Dios deja que todo corra como debe, hermanos,
no vamos a estar aquí por mucho tiempo. Al momento que Dios deja su mano poderosa de ordenar el sol y ordenar la luna y ordenar el océano y ordenar el oxígeno y ordenar todo lo que aquí, hermanos, olvídese. Aquí termina la vida, hasta ahí llega, hasta ahí llegó todo. Entonces Dios sostiene todo el universo bajo su control. Dios está obrando aún en el día de reposo. El día de reposo fue un día donde ellos abusaron de eso. En vez de ser un día donde admiramos a Dios, en vez de haber sido un día donde ellos reflexionaban en el Señor, ese día se había convertido en otra cosa más, un legalismo. Nosotros el domingo es el día donde nosotros reflexionamos en el Señor. El domingo pasado hablé yo con ustedes concerniendo esto. El domingo es el día del Señor, amados. Estuve hablando con ustedes en la historia de nuestra nación como una nación cristiana, como antes todos los lugares, muchos tiempos atrás, estaban cerrados. Los que no estaban cerrados, pues se sabía que no eran cristianos. El domingo no se trabajaba, el domingo se descansaba. El domingo no era un día donde uno podía hallar todas las tiendas abiertas, pero ha surgido algo por la cultura en la que vivimos ahora en estos tiempos, que todos están abiertos, ya no hay esto y esto, ya no vamos a poder, yo creo, regresar para atrás a como estábamos antes de tener las tiendas cerradas los domingos, y ese día es el día de solo reflexionar en el Señor. Ya no, esta cultura es muy diferente y estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Entonces, por haber sido el día del reposo que fue sanado este enfermo, fue perseguido por los fariseos. Lo vieron mal ellos, no lo vieron bien. Ellos querían saber más quién era este que había sanado. Es lógico que ellos hubieran hecho eso, porque en esos tiempos habían muchas magias y habían muchos falsos que se habían levantado antes de Jesús. Muchos se habían levantado en contra, ¿verdad?, de este imperio romano. Y muchos querían demostrar su poder. Entonces era lógico que ellos, hermanos, quisieran ellos investigar quién era que hizo este milagro en el día de reposo. Era lógico, pero no puede ser justificado. No puede ser justificado en el caso de que ellos quedan inocentes por la ignorancia. Y por haber sido aclarado, fue después perseguido. Entonces vemos que la sanidad, hermano, aceleró la persecución. La sanidad aceleró la persecución. Este capítulo no está más enfocándose en la sanidad, como yo sé que muchos en nuestro ramo nos enfocamos mucho más en la sanidad y el resto lo hacemos a un lado. Pero en este caso yo veo que en este capítulo 5 vemos un asombro. Y el asombro más grande fue de que esta sanidad fue hecha en el día de reposo para provocar en estos hombres la pregunta de ¿quién es este que hace estas cosas en el día de reposo? Y esta fue la pregunta que ellos hicieron a través de todos los evangelios. Nos damos nosotros cuenta que esta fue la pregunta que ellos siempre hacían. Que quién era él el que hacía estas sanidades en el día que ellos descansaban, en el día que ellos reflexionaban en su Creador. Este es el caso. El día de reposo para ellos fue muy sagrado. El día de reposo fue, hermanos, instituido por el que les dio la ley, que fue Moisés. Moisés, ¿verdad? Les dio la ley. La ley para ellos era muy sagrado y es algo muy sagrado para ellos, ¿verdad? Y ellos obedecían la ley y con eso ellos, ¿verdad?, vivían con la ley en sus corazones, escrita en sus corazones, memorizada en sus mentes, y la vivían también. Nosotros como cristianos también, hermanos, podemos, como salimos del judaísmo también, el cristianismo salió del judaísmo, de esa creencia del judaísmo, de ahí es donde nacimos nosotros. Se ha dicho también en la historia que los cristianos también antes, cuando ya los apóstoles habían muerto, antes de que la iglesia se hubiera convertido en la iglesia que es hoy, los hermanos se congregaban en las sinagogas. Y se dice también que por esa razón también Santiago, la epístola de Santiago, también por esa razón les habla a los hermanos en una cierta forma, ¿verdad?, al estilo de ellos, concerniendo la ley, concerniendo las obras, concerniendo los días festivos,
concerniendo la fe, porque ellos se reunían en las sinagogas todavía. El cristianismo, aunque Jesús ya había ascendido al cielo y el Señor ya estaba a la diestra del Padre, los apóstoles se quedaron, pero ya cuando los apóstoles ya no estaban aquí, los hermanos no tenían ningún lugar donde congregarse. Lo correcto es, sí, también se congregaban en las casas, pero ya después ellos empezaron a congregar también en las sinagogas. Y ya como que se acabó eso de congregarse en las casas y ya nomás se congregaban en las sinagogas. Y escuchaban ellos, hermanos, la ley, escuchaban ellos lo que había en el Antiguo Testamento. Pero al final, cuando había discusión entre ellos de ciertos temas, es cuando surgían, hermanos, las contiendas. Porque los cristianos hablaban de Jesús y los del judaísmo no creían en Jesús. Ellos odiaban la idea de Jesús. Y yo creo que hasta la fecha ellos, por esa razón, hermanos, ellos no creen en Jesús hasta la fecha. Nunca lo han aceptado ellos como su Mesías. Pero vemos que este día, otra vez, regresando para atrás, el que les dio este día, ¿verdad? Dios, Moisés, ¿verdad? Les dio este día para que ellos descansaran, para que fuera un día de reposo, un día de descanso, un día donde ellos reflexionaban en Dios, un día de enseñanza, un día donde ellos podían recuperar sus fuerzas, hermanos, y podían ellos seguir adelante después entre la semana a sus trabajos, trabajando como creyentes, ¿verdad? Los judíos como pueblo, ellos seguían practicando sus leyes que ellos tenían conforme ellos vivían. Pero el día de reposo era algo muy especial para ellos y era un día donde ellos se reunían todos en la sinagoga o en el templo cuando caía un día festivo. Entonces en este capítulo vamos a ver nosotros también, hermanos, ya después, antes de que el Señor empiece a introducirnos quién es Él, porque hasta este capítulo aquí el Señor no se revela, hasta ya en este capítulo, ya después del versículo 19, 20 en adelante, el Señor se revela a nosotros quién es Él. El que quiere saber quién es Jesús, vamos al capítulo 5 y vamos a ver quién es Él. Y podemos nosotros de ahí levantar la doctrina en la que nosotros hemos creído que Él es Dios. Como le digo, no podemos nosotros llegar a un lugar de decir, bueno, Él está entre medio. No podemos llegar ahí. Él es Dios. O fue un hombre que nomás dijo que fue Dios, pero no fue Dios. Y si no fue Dios, entonces esto fue una mentira. Entonces todo esto es una falsedad, es uno de los más grandes cuentos, hermanos, impresionantemente sería uno de los más grandes cuentos que ha habido en toda la historia humana. Y me atrevo a decir esto, yo sé que más después algunos van a ver este video y van a decir, pero ¿cómo? Pero así es el caso, puede ser una de las más grandes mentiras en la historia que ha habido en el hombre, en el ser humano, por siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y siglos hasta la fecha. Entonces no podemos llegar nosotros a poner esto en ningún otro lugar, no podemos, tenemos que verlo esto, que Él es Dios o no es Dios, o es un hombre que estaba fuera de sí y que dijo que era Dios, pero no era. Por eso nosotros creemos en el poder de la cruz, que somos perdonados por la cruz, creemos en su palabra que Él dijo es verdad, Él es santo, creemos en su santidad y todo tiene una razón por qué está ahí, porque al momento que nosotros dudamos de algo, todo puede echarse a perder, entonces tenemos que tener mucho cuidado, esta es doctrina. Entonces esto es algo que nosotros hoy, como estuve hablando yo con los hermanos en este fin de semana y entre la semana, este tiempo, amados hermanos, nosotros aquí, gracias a Dios por los que estamos aquí, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos en una edad donde estamos en la palabra del Señor, estamos en una edad más madura o más hacia la madurez, no digo por edad, pero digo por el conocimiento en la palabra del Señor, que inmadurez. Las iglesias hoy en tiempo que surgen, las mayorías que son cristianas, no se basan en la palabra del Señor, sino se basan en otras cosas. Más que todo, el más grande movimiento que hay hoy, que está invadiendo todas las iglesias, es el sentimiento. Cuando nosotros nos basamos en las iglesias, en los sentimientos y no en la palabra de Dios, hermanos, estamos perdiéndonos algo tan grande
tan precioso, porque ya cuando la iglesia se enfoca en los sentimientos, vamos a tener un peligro tremendo. Tenemos que enfocarnos en lo que dicen las Escrituras. Tenemos que enfocarnos en el alimento que nos deja las Escrituras, la palabra del Señor. Entonces, en este capítulo 5 vamos a ver a Jesús, vamos a ver al hombre sanado y vamos a ver el día de reposo, que donde viene después la persecución. Fíjese bien que los cristianos también fueron perseguidos y es extraño hoy ver que los cristianos aquí en los Estados Unidos no somos perseguidos. Al menos de que nosotros hablemos la verdad, somos perseguidos y nadie quiere tener amistad con nosotros, pero con el fundador del cristianismo, que fue Cristo Jesús, Él fue perseguido, nosotros también somos perseguidos o deberíamos de ser perseguidos por la razón en lo que nosotros hemos creído en Él. No es extraño ver un cristiano ser perseguido, al contrario, es cristiano, pero es extraño no verlo a un cristiano ser perseguido, porque entonces vemos nosotros la amistad que puede tener él con el mundo. Esto es algo porque lo podemos ver aquí con Jesús. Vamos a verlo con Jesús. Jesús fue misericordioso con el hombre y lo sanó entre tantos que hubo en el patio. En el patio de Betesda habían muchos enfermos, pero el Señor vio a este enfermo y lo sanó. El Señor vio a ese enfermo y lo sanó. De entre tantos que estaban ahí esperando esa sanidad, el hombre, hermano, fue desobediente, y esto se suena poco duro, ¿verdad? Pero fue desobediente porque el Señor le dijo, no peques más. ¿Y qué es lo primero que hizo? Y fue también un mal agradecido, porque también vemos después que fue y entregó el nombre a estos hombres. O vemos ahí la desobediencia y vemos a nosotros la falta de agradecimiento en Él. Somos pecadores, es la naturaleza del pecador, pero ya que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que nos lleva a estar agradecidos con el Señor. Pero este hombre por naturaleza era pecador, era desobediente a lo que Jesús le dijo, no peques más, para que no te venga cosas peores. Después de esto es cuando vemos nosotros que Él da el aviso a los fariseos, ¿verdad? De quién era Él, el que le había dicho, levántate, toma tu lecho y anda. Como decirle, levántate. El poder de Dios, como lo dijo una vez un pastor, se manifestó al momento que Él le dijo así, levántate, toma tu lecho y anda. Ahí vio el poder de Dios, divino de Dios, de levantar a este hombre con un poder sobrenatural. No fue un poder que vemos hoy en estos días con algunos que se dicen, sino que esto fue divino, esto fue de Dios, esto fue, hermano, sobrenatural. Esto fue una obra del Espíritu Santo. Esto no se puede comparar con las obras que se hacen hoy en estos tiempos. Esto es una obra sagrada de Jesús. Esto es Dios obrando, que podemos nosotros tener una confianza total, que es Dios el que levantó a ese enfermo y no dudamos de que fue el poder de Dios. No fue como en estos casos, sino que ese hombre se levantó al instante, dice la palabra del Señor. De haber sufrido 38 años, sus huesos, sus músculos, sus nervios estaban todos encogidos, debilitados, ya no podían y no estaban capacitados para sostener su cuerpo. Mas cuando el Señor le dio la orden divina de que se levantara, se levantó el hombre. No fue tanto de obedecerlo, sino fue porque tuvo el poder de levantarse. Y eso solamente iba a surgir por medio de algo sobrenatural que iba también, hermano, levantar este hombre. Y lo positivo pudiera haber sido dicho de que hubiera causado admiración en una forma positiva en el caso de los religiosos para admirar el poder de Dios que se manifestó en el día de reposo, pero fue totalmente lo contrario. Lo primero que le dijeron, en vez de haberle dicho quién hizo este milagro, lo reprendieron, le dijeron que estaba quebrando la ley. En vez de verlo felicitado de su sanidad, en vez de verlo alabado a Dios, en vez de ver glorificado a Dios por el milagro que Dios había hecho en su cuerpo de este enfermo, lo atacan, lo reprenden y quieren saber después quién es el que causó eso. Fíjese el pecado que hay en nosotros, amados.
Aquí puedo ver yo también al hijo mayor con el hijo pródigo. Podemos ver esto también en nuestros casos, también hoy en día. Que parece que en vez de alegrarnos de cosas buenas que pasan en las vidas de las personas, nos ponemos disgustos y entra la envidia porque ese tiene lo que yo no tengo y yo quiero eso, lo que ese tiene. Fíjese el pecado que está en el hombre, en nosotros, y todavía esa naturaleza corre en nuestras venas porque somos pecadores. No es de sorprenda, no debemos de sorprendernos y admirarnos de estos casos en las iglesias cuando oímos cosas que surgen así en el ministerio, con un pastor, con los ministros, en el ministerio de los que están ahí en la iglesia. No nos debe de causar, hermanos, de sorpresa, porque por naturaleza somos pecadores y esto es a lo que el Señor vino a salvar, lo que se había perdido. El Señor no vino a salvar lo que estaba a salvo. Todo tiene sentido lo que el Señor nos demuestra aquí en su palabra. La persecución contra Jesús iba a calentarse más, así es como le puse yo, se iba a calentar más la persecución, más por esta sanidad que aconteció en el día de reposo, más se iba a calentar y más iba a acelerarlo. Por eso el Señor en su ministerio, hermanos, tuvo un ministerio de 3 años. Pudiera haber tenido un ministerio él de 15, de 20 años, pero por estas persecuciones que estaban aconteciendo, hermano, llegó solamente hasta 3. Y la persecución más grande que fue en la vida de Jesús fue en Jerusalén. El día de reposo fue observado por ellos en un estilo legalista. Y en vez de observar a su Creador y a su creación, ellos se habían convertido en legalistas. Y ese es el asombro que vemos también otra vez aquí. El asombro en lo que ellos habían hecho. El asombro, nos asombramos en este capítulo está lleno de asombros, por la razón de que nos asombra con la sanidad después de que un hombre de 38 años estar incapacitado, el Señor le da una orden de que se levante y se levantó. Ese es un asombro, que si hoy en estos días una persona así estuviera incapacitada por tantos años y el Señor le placiera levantar a esa persona con una orden, levántate y camina. Hermanos, nos íbamos a quedar impresionados. Pero no lo dudo si algunos se van a enojar quizás. ¿Por qué no fue después del servicio? ¿O por qué no fue mejor en un servicio de sanidad? ¿O por qué no fue mejor en otro tal tiempo? ¿Verdad? ¿Por qué tuvo que ser la sanidad en tal momento? El asombro de la sanidad lo podemos ver, el asombro de la superstición en el versículo 3, el asombro de la sanidad en el versículo 9. El asombro de ser igual a Dios en el versículo 19. Usted ya sabe, ya cuando usted vaya al capítulo 5 de San Juan, usted se va a dar cuenta. Y esto, amados, nos ayuda a nosotros poder entender el texto mucho más mejor y con más claridad. Y podemos también añadirle ahí a estos asombros. Es asombroso ver de que este hombre, Jesucristo, vino aquí a esta tierra. Y estos hombres cuando vinieron, hermanos, y estos hombres vieron a Jesús y Jesús les dijo que Él era igual que Dios. Esa es una proclamación muy asombrosa. Que usted sabe muy bien, como yo lo sé, que si una persona estuviera caminando por las calles hablando de que Él es tal y tal persona, o que Él se cree que Él es tal y tal persona, usted sabe lo que va a surgir a la mente. Usted sabe bien, sinceramente, lo que va a surgir en su mente. ¿Qué va a surgir en su mente? Este amigo no está bien de la mente. Este amigo está malo, porque se está poniendo en un lugar donde no está él. Algo le hizo daño, algo le afectó en su vida, que está llegando a creer que él es. Hay muchos en Los Ángeles que se creen que son pájaros. Hay muchos que están en los hospitales que se creen que son perritos. Hay muchos que están en los hospitales de estos mentales, donde se creen que son monos y andan ahí brinconeando y pensando que son monos. Hay muchos que se creen que son ciertos tipos de identidades. Entonces esto, lo que vemos aquí en este capítulo 5 es algo profundo, tremendo, que nos puede llevar, hermanos, a una devoción total a Jesús o nos puede llevar como llevó a estos religiosos.
a dudar de Jesús y despreciar la idea de que Él es el Hijo de Dios. Y por eso nosotros tenemos que estar en las Escrituras y ver todo lo que las Escrituras nos enseñan. Las Escrituras se interpretan por ellas mismas. Esa fue una de las cosas que nos enseñaron en hermenéutica. En la hermenéutica, cuando nos enseñan esta clase, es una clase básica, ¿verdad? Porque hay ciertos niveles, pero Dios me dio ese privilegio de poder tener esa clase de hermenéutica. Y ahí nos enseñan que la Biblia se interpreta por ella misma. Entonces las respuestas de la Biblia las sacamos de la Biblia misma. No necesitamos ir a buscar otros lugares donde, sino que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis podemos interpretar la palabra de Dios conforme nos enseña la Biblia. Y vamos a textos, vamos a versículos, ahí es donde tenemos diferentes referencias. Por eso en las Biblias de estudio, una Biblia de estudio que es buena, una buena Biblia de estudio, podemos nosotros hallar mucho, muy rica, ¿verdad? Esa área donde nosotros podemos ir a diferentes versículos y poder apoyar ciertas doctrinas y podemos ahí seguir adelante con lo que creemos. Esto se toma tiempo, es un estudio, es algo que uno se dedica a estudiar. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Debemos, amados, debemos amar la verdad y la sinceridad. Debemos amar la verdad y la sinceridad. Claro, a veces nos va a afectar en lo negativo, bueno, no en lo negativo, pero a veces nos va a afectar si no andamos en la verdad y en la sinceridad. Claro que sí, nos va a afectar, nos vamos a topar, vamos a tener confrontaciones por la razón de que no estamos en la verdad. Pero si estamos en la verdad, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de esto. Pero aquí en este capítulo, esto es lo que estamos viendo nosotros, que al instante este hombre fue sanado. El versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo. Y era día de reposo aquel día. Al instante. Estamos dándonos cuenta aquí de lo que la Biblia nos enseña, que no fue a los días, sino fue al instante. Esto fue común entre ellos porque vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 30 donde dice que se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, inválidos, endemoniados. Lucas 7:22 también dice también, id a hacer saber, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Era la manifestación, no nomás de que era un hombre que hacía milagros. Esta era la manifestación de que Dios estaba con ellos. Esto no era una manifestación de que Él era nomás el Mesías. Esto estaba indicándonos a nosotros que era el Mesías por nacimiento, por promesa, por el cumplimiento de su nacimiento, donde fue y todo lo que surgió en su historia. Pero también nos damos cuenta que también fue Dios con Él. Porque pudiera haber él sido también nomás un Mesías como David. Podía haber sido él un Mesías como Saúl. Podía haber sido él un Mesías como los otros reyes que habían también, porque también ellos eran considerados como también ungidos. La palabra Mesías es ungido. Pero ellos no hicieron milagros, ¿verdad? Ellos no sanaron enfermos. Ellos no hicieron estos prodigios, pero eran líderes que sacaron adelante a la nación. Jesús en este caso, Él nació donde se le había prometido a David que iba a nacer, de su descendencia va a venir este rey. Nació en Belén, como se dijo, pero fue criado en Nazaret. Su nacimiento virginal, vemos nosotros que nos damos cuenta que también Isaías nos demuestra a nosotros también que esto fue también predicho por el profeta Isaías. Aún hasta él dice, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver esto en los evangelios cuando dice, id a hacer saber, Lucas 7:22, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los enfermos eran el testimonio. Nos damos cuenta que en Marcos 3:1, también en el evangelio de Marcos nos damos cuenta que dice la Biblia, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, no eran las dos, era una y estaba incapacitado. El versículo 1, el versículo 2, el versículo 3, el versículo 4 nos demuestra que el Señor lo hizo en el día de reposo. El Señor nos demuestra que Él tuvo compasión hacia estas personas, como Dios les tuvo compasión y los sanó. El versículo 6 de Juan, el Evangelio de Juan rápidamente dice, ¿verdad?, que el Señor vio y supo. Claro, Él supo, Él era Dios, Él sabía todo.
No había secretos para el Señor. El Señor conocía el corazón de su pueblo, el Señor conocía el corazón del pecador. El Señor conocía los secretos profundos de ellos y los declaró a la vista para que ellos se quedaran, ¿qué? Maravillados. La samaritana es un ejemplo, se quedó maravillada cuando el Señor le dijo, ¿tú has tenido qué? 5 maridos. ¿Quién le dijo a este hombre que no lo conozco, que ni es de mi nacionalidad, que yo tenía 5 maridos? Bueno, porque él era Dios por esa razón. Mesías y Dios. Dios, hombre, como lo hemos dicho, ¿verdad? Lo hemos visto decir. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor podemos ver esto, y esto es lo que nos enseña las Escrituras. Este es Jesús, el que hoy en estos días es muy desconocido, y lo más triste es que es desconocido a la iglesia, no al mundo. El mundo no lo conoce, pero nosotros aún lo desconocemos. Estaba yo hablando con un hermano una vez y le dije, y aquí está presente, que tenemos nomás una idea de quién es Jesús. Pero realmente no sabemos quién es Jesús, al menos de que vayamos a las Escrituras y estudiemos su palabra, tenemos solamente nomás una sola idea de quién es Jesús. Es uno que murió en la cruz por nosotros, es Dios, pero eso no es suficiente. Necesitamos estudiar más de la palabra del Señor para darnos cuenta, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús que vino aquí a morar entre nosotros? Entonces nosotros nos damos cuenta de este asombroso milagro. Es un asombroso milagro que la medicina hoy en estos días, aunque está tan avanzada, no puede hacerlo. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios. Juan 5:8 dice, Jesús le dijo y levántate, levántate. Marcos, nos damos cuenta en Marcos 2, versículo 23 al capítulo 3, al versículo 6, nos damos cuenta nosotros de la grande persecución que hubo en la vida de Jesús y sus discípulos. Lucas 6, 1, 11, nos damos otra vez de otra persecución, de la misma persecución. El cristiano va a ser perseguido. El cristiano que el mundo lo ama no es cristiano en verdad, no está reflejando su luz. Y hoy este es el tiempo en el que tenemos tantas cosas así en esta nación, que nos damos cuenta que la iglesia ahora hemos llegado a esto hoy. Y esto lo triste, lo que nosotros estamos viendo, nosotros los estadounidenses, que vemos esta clase de cristianismo que hemos visto hoy. Y hoy este cristianismo es totalmente muy diferente. Hoy el evangelio está predicado muy diferente y ya no está predicado como se nos ha encomendado a la iglesia a predicarlo. Ahora hemos estado predicando otra clase de evangelio. Hoy ya se trata, hoy en estos tiempos más, como les digo, en las emociones, más en las cosas de las emociones, la música, las emociones, apaguemos las luces, las emociones. Vamos a entrar en un ambiente más místico, vamos a darle más tiempo a la alabanza, vamos a darle más tiempo a la adoración y vamos a darle menos tiempo a la palabra que sea menos. Hemos llegado a llegar a la conclusión que aún hasta en los seminarios nos han enseñado, por muchos años nos han enseñado que 20 minutos es lo máximo que el hombre puede entender. Ya después el hombre ya no retiene ya más. Ya después de 20 minutos ya la iglesia ¿dónde estaba, pastor? Porque nos distraímos, nos cansamos, ya estamos en otras ideas, ya estamos en otros planes. Al menos de que estemos al tanto en esta concentración en lo que el Señor nos enseña. Pues, entonces vemos rápidamente, Jesús vio a este enfermo entre los demás enfermos. Jesús miró su incapacidad entre los otros incapacitados. Jesús le dijo al enfermo, levántate, le dijo arriba, como decirnos, arriba, vámonos. Y se levantó. Y se levantó. El hombre fue llamado la atención después por los fariseos. No fue admirado por su sanidad. Nadie lo felicitó. Qué bueno que ya estás caminando. No, ellos estaban muy disgustados con él. Y querían saber quién era el causante de haber quebrado el día de reposo así. El hombre después fue visto, ¿verdad?, por Jesús, y Jesús lo amonesta, le dice, mira lo que ha pasado en tu vida. Y me imagino, ¿verdad?, como lo han dicho, que el Señor habló más cosas con él. Habló muchas cosas con él.
Pero esto es lo que Juan nos registra a nosotros aquí, pero Jesús ha de haber hablado otras cosas con él. Y al final, pues, se supo quién era. El enfermo fue a los fariseos, les dio el nombre, y desde aquí en adelante, amados hermanos, vamos a ver nosotros la persecución sobre Jesús y los discípulos, más sobre Jesús. El hombre, después de haber sabido, ¿verdad?, el nombre de Jesús, fue a los judíos y les dio el nombre. Dice el 15, versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos. El hombre fue a los judíos y Jesús después fue visto como un transgresor. Un transgresor. Esto iba a acelerar más la persecución. El versículo 16 dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Estas fueron las dos razones. ¿Por qué? ¿Cuáles? Quebró el día de reposo y después dice que Él es Dios. Se hizo igual a Dios. Y esto es lo que vamos a ver ya de aquí en adelante. Vamos a ver la defensa de Jesús o la apologética, que le llamamos la apologética de Jesús, que defiende Él lo que se está manifestando. Él empieza a defender la razón por qué. Esta es una de las apologéticas que nosotros le llamamos así, que Jesús aquí defiende por qué Él sanó este enfermo. ¿Usted quiere saber la respuesta por qué? Aquí nos lo va a enseñar. Él es Dios. Él es Dios. Usted no necesitamos ir a buscarla en otro lugar más. Aquí en el capítulo nos da la respuesta, porque se hizo igualmente a Dios, es todo. Entonces esto nos enseña también que Dios y Cristo no estaban sujetos a la ley, no están sujetos. Yo parece que oí una vez que alguien dijo que Dios está sujeto a su ley. No, Dios no está sujeto a nada. Dios no nos debe a nosotros nada. Hay muchos que piensan que Dios está comprometido en darnos ciertas cosas. Dios no está comprometido con nadie. Dios es Dios y nosotros lo único que tenemos que hacer es honrarlo, temerlo y recibirlo en nuestro corazón. That's it. No hay más. Y la iglesia hoy en estos tiempos pensamos nosotros, ¿verdad?, en la ignorancia de que Dios nos debe algo. Dios no nos debe nada. Él no le debe a nadie nada. Entonces, a mí no me debe nada. Si Dios quiere, Dios me bendice. Si Dios no quiere, no me bendice. Si Dios quiere, me da lo que Dios quiere darme. Pero al final, lo más importante de nuestras vidas, a lo que yo llego al final, porque yo sé que esto es duro, amados, esto suena duro detrás de este púlpito y más del pastor, pero lo que yo llego a la conclusión es que Él me ha salvado, mi alma salva, mi vida, Él me ha dado vida eterna, el Señor me ha escogido, el Señor ha escrito mi nombre en el libro de la vida. Entonces lo más importante es que sabemos todos muy bien que esta vida, mi vida es pasajera. La vida del ser humano es pasajera, pero la vida eterna es para siempre. Y el Señor nos ha dejado la única esperanza para ir al cielo. No hay otra esperanza, amados. Yo les quiero contar algo. El mundo ha llegado a la conclusión de que todos van al cielo. Aún hasta la iglesia tradicional, todos van al cielo, ¿verdad? Todos, los animales, los mascotas, los buenos, los que hacen buenas obras, a los que ayudan a los ancianos a cruzar la calle, todos van al cielo. Esta es la cultura de hoy en día. La Biblia solo nos enseña que Jesús es el único camino, amados hermanos. No tiene de mucha importancia entonces si Jesús no es el único camino. La iglesia ecumenical, esta iglesia que damos nosotros cuenta de la tradicional, iglesia tradicional que ha acostumbrado a sus feligreses a creer que ya hay muchos dioses, hay muchas divinidades, aún hasta la madre de Jesús tiene el poder de salvar a la gente. Eso es incorrecto, eso no es cierto. La Biblia no lo enseña así, amados hermanos. La Biblia solo nos enseña que el único camino es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso nosotros seguimos firmes con esta creencia. Pero hermanos, está esta creencia basándose en lo que dicen las Escrituras, la bendita palabra del Señor. La palabra del Señor es el fundamento de donde nosotros sacamos la fe en Cristo Jesús. Queremos saber de Jesús, vamos a los evangelios y los evangelios nos van a enseñar la vida de Jesús. Y los evangelios aún son breves y en algunos casos también no nos dan toda la historia. Porque hay áreas, ¿verdad?, que los evangelios, el mejor evangelio que podemos ver, no digo el mejor evangelio, pero el que está más, con más información sería Lucas, ¿verdad? Lucas, y luego después Mateo, y luego el más pequeño, el más breve y el más rápido es Marcos.
Y el más espiritual, el más dado a la deidad de su poder como Dios es el de Juan. Juan es donde empezamos con el primer capítulo viendo su origen, que es con Dios. Rápidamente Juan, Dios le revela a Juan el apóstol, no Juan el Bautista, Juan el apóstol, el origen de Jesús. Y su origen es eterno, no hay inicio, no hay principio, no hay fin. Él es como Dios. Por eso nosotros honramos a Jesús. Bendito sea su santo nombre. Y esto es lo que ellos no pudieron entender. Pues como les dije, Jesús le mostró a este hombre, ¿verdad?, la razón. Versículo 14, cuando usted va a este capítulo, dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús le muestra la razón. Jesús no lo deja en dudas. Jesús le dice, con la mujer adúltera también, ¿qué le dijo? Dijo, nadie te condena, yo no te condeno tampoco, pero no peques más. No peques más. El que estaba ciego, no veía, en el Evangelio de Juan, ellos le preguntaron, Señor, ¿este también será un pecador por la razón de que está así? El Señor le dijo, no, esto no es así, este caso fue para que Dios fuera glorificado. Entonces démonos cuenta también que los casos son diferentes, ¿verdad? No podemos entrar a un juicio total, el que sabe todas las cosas es Dios. Pero sí les voy a decir algo, como lo hemos oído. Ya Pablo nos advierte a la iglesia. Él nos advierte muy claro todo lo que viene en la Santa Cena. Y yo pensaba sí, pero fue confirmado. La Santa Cena es una bendición, pero si lo hacemos mal, es una maldición, porque lo estamos tomando indignamente. La Santa Cena del Señor se toma dignamente, no de que soy un santo y que ya puedo, pecamos, pero lo que tenemos que tener en mente es de que tenemos que confesar esos pecados, porque si no, entonces ahí es donde surgen las cosas. Entonces vienen aquí donde Pablo nos enseña, ¿verdad?, que por esa razón él empieza a hablar esto y esto y esto y esto está aconteciendo en la iglesia. Por esa razón Corinto se hallaba en cierto estado, por la razón de que había pecado en sus vidas. Cuando nosotros superamos eso, el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo nos enseña en la Biblia que nos dirige a la santidad, amados hermanos. Si tiene usted el Espíritu Santo lo va a dirigir a usted a orar, a buscar a Dios, a leer la Biblia, a hacer buenas obras. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una emoción, no es que cae fuego del cielo, como muchos de estas personas que se están poniendo a hablar estas cosas, cae fuego del cielo y que cáete al piso y que revuélcate y que haz esto y que hay esto y que... Estaba yo viendo un video, y ya termino con esto, de una hermana pentecostés, y pobrecita, ¿verdad? Ella se agarró en bendición en el aeropuerto, amados hermanos, y ahí se agarró ella dándole duro por 1 hora. En el aeropuerto detuvo los aviones y todo. No sé si este video fue cierto, en qué estado haya sido, pero este video se vio esta mujer, dale, en pura danza, así como le hacen los pentecosteses. Dale, en una éxtasis tremenda, donde no quiso parar, nadie la pudo parar. Por 1 hora esta mujer detuvo el aeroplano porque iban a ir a un lugar, pero esta mujer se agarró y gritando, Jesús, 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 y nadie la podía controlar a esta mujer. En el aeroplano ahí estaba dándole. Y ayer cuando lo vi este video dije yo, wow, Señor, qué tremendo, qué tiempos estamos viviendo hoy en estos días. Eso no creo yo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a la santidad, a leer la palabra de Dios, a orar por nuestros hermanos, a amarnos los unos a los otros. El poder del Espíritu Santo está en poder ser santos. En poder ser santos. Cuando el que no tiene el Espíritu Santo no puede ser santo. No puede ser santo por la razón que no tenemos el poder del Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿pero cómo? En estos tiempos llegamos a ver, muchos dicen, el Espíritu Santo me dirigió a hacer esto, me dirigió a casarme, me dirigió a dar esto, a hacer lo otro. Ese es usted. El Espíritu Santo nos va a dirigir a nosotros a hacer cosas, hermano, que conciernen con Dios. La Biblia, buscarlo, orar, asistir, buscar
eliminar pecados en nuestra vida? Claro que sí. A veces hay que hacerle una limpieza a la casa. A veces la casa ya necesita una limpieza. Necesitamos ya quitarle las cobijas a la cama y meterlas a la lavadora. Ya han sido varios meses que necesita lavar. Necesita pasarse el mapeador por ahí. Claro, eso es lógico. ¿Quién va a decir, ay, tu casa está sucia? Mire, la mía cada semana está sucia. Cada semana veo el polvo, cada semana veo las telarañas, cada semana, y a veces le digo a mi esposa, ¿cuándo irá a terminar esto? Pues yo ya sé, no va a terminar hasta que ya esté con el Señor. Es de darle la limpieza y de barrer y de limpiar. Ayer barrí allá enfrente, pero yo ya para el martes ya va a haber una bola de basura allá en donde camina la gente. Es que cada semana tenemos que darle con la escoba a limpiar, a barrer, a trapear, a levantar las hojas y todas esas cosas. Y así es en lo espiritual, amados hermanos. No es de una sola limpieza, ya jamás no limpio ya la casa. Ya llegué a la casa, ya no la limpio, ya tengo acá como 6, 7 años que no le he pasado el trapito, que no le he hecho eso, que no, así no es. Esto es tenemos que estar conforme no nos guste o no nos guste, ¿verdad? Pero así es el Espíritu Santo, va obrando en su vida, va limpiando su vida, y esto es lo que nosotros, la carne, teme. Al momento que el Espíritu Santo quiere obrar en una forma preciosa en nuestras vidas, a llevarnos a la santidad, temblamos. Yo tiemblo, amados. Una vez mi esposa me habló, no me acuerdo, me acuerdo de lo que quedó impresionado en mi corazón, cómo quedé yo impresionado. Me habló ella de algo y me asustó al momento, me quedé sorprendido. ¿Pero cómo? Sí, porque me iba a llevar a una santidad. Y dije yo, ¿pero cómo? No, pero sí, así es. Y yo me quedé, no me acuerdo de lo que ella me había dicho que íbamos a tener que hacer, pero me quedé, hermano, la impresión todavía la siento aquí en mi corazón, ¿verdad? Cuando ella me dijo eso, y dije yo, no, pero ¿cómo? Pero era la carne que temblaba de hacer eso, lo que se tenía que hacer. Y esa es la carne que tiembla. Pues vamos así, hermanos, a ponernos en pie. Con esto vamos a concluir. El siguiente domingo va a estar precioso porque vamos a ver la igualdad del Hijo con el Padre. Va a estar bueno. Les pido que por favor oren por mí. Yo lo digo porque me anima a mí la palabra del Señor y me ayuda para seguir creyendo en el Señor. Entonces este capítulo 5 es un capítulo asombroso. Vamos así, hermanos, a darle gracias a Dios por el milagro que el Señor nos ha dejado en nuestras vidas, los milagros que Dios ha hecho. Ustedes saben lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Han ustedes visto la poderosa mano de Dios en sus vidas? Denle gracias a Dios porque Dios se ha manifestado. Dios está con nosotros. Denle gracias a Dios porque Él nos ha ayudado en tiempos difíciles en nuestras vidas. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor, te damos en este momento, Señor, por este privilegio que tú nos concedes, Padre, estar aquí, Señor, en tu presencia, por los milagros que tú has hecho, el más grande que has hecho, Señor, en vernos salvado, nos has tocado, nos has cambiado, Señor. No fuimos nosotros porque no estamos capacitados, fuiste tú, Señor, y te damos muchas gracias en este momento, Padre. Muchas gracias te damos por vernos escogido, por vernos escrito nuestros nombres en el libro de la vida. No fuimos nosotros, fuiste tú, Señor. La gloria no es para mí, es para ti solamente. La gloria se la damos a Dios, al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo también, que también es una obra divina que vino también y nos tocó a través de su palabra. Un día nos tocaste a través del mensaje de la palabra de Dios. Nadie nos pudo convencer, pero el Espíritu Santo cuando nos convenció fue irresistible, no pudimos resistirlo y por eso estamos hasta la fecha aquí en este lugar. Somos creyentes, te amamos, no estás desconocido como estuviste con este enfermo, sino que sabemos que tú eres el que lo has hecho el milagro. Y gracias te damos que te podemos conocer este día más y más, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.